Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes, hoy ha sido un, un lunes, sí, Yoma. Hoy ha sido un lunes muy diferente, pero aquí estamos. No había apretado el botoncito de grabar, pero ya lo apreté. Así que dicho esto, entonces vamos a despegar. Para los que les gusta estar pendiente a las enseñanzas o prédicas que se dan los martes, la semana pasada no se pudo porque tuvimos problemas con la señal, pero esperamos que ya eso no vuelva a ocurrir. Así que dicho esto, vamos entonces a comenzar con el tema. El tema es el nepotismo. Habíamos explicado que el nepotismo es cuando se le otorga un puesto de poder o de trabajo o privilegio, ¿verdad? A familiares independientemente de su preparación, llamado o mérito, ¿ok? Sin tomar en cuenta los que sí tienen los requerimientos. Va por ahí la línea. Proviene del italiano nepotismo, derivado a su vez de nipotis. Nipotis, que significa sobrino. Vamos un poquito para atrás. Dice que proviene del italiano. ¿Italiano viene de dónde? María, ¿dónde viene el italiano? Alia, De Italia. Italia. Viene de Italia, ¿verdad? Derivado a su vez de nipote, que significa sobrino. Este origen nos remite a la práctica de los papas, Kenia, de los papas de la Iglesia Católica durante la Edad Media y el Renacimiento de favorecer a sus sobrinos, por ahí es que viene, ¿ok? Entonces, es de favorecer a sus sobrinos, a quienes a menudo se les refería como nephews, como se dice en inglés, y se les otorgaban altos cargos eclesiásticos, incluso el cardenalato, que eso tiene que ver con la misión de elegir al papa, ¿ok? Ejemplos de nepotismo papal, porque ahí fue que empezó todo. Ejemplos de nepotismo papal fue con el Papa Sixto. Eso fue como entre 1471, que él estuvo 1471 hasta el 84 siendo papa. Menciona que es de la familia Della, de dedo doble L, Della Rovere con V de vaca, ¿ok? Quien nombró a varios sobrinos como cardenales y les otorgó vastas riquezas y poder. Otro ejemplo es el del Papa Tercero, que estuvo entre 1534 al 49, de la familia Farnese, Farnese con N de nena, quien también promovió a sus parientes a posiciones de influencia. Ya. ¿En dónde podemos encontrar el nepotismo? Pues mira, en el ambiente religioso, en lo político, que eso lo sabemos mucho, en las empresas privadas, en las instituciones educativas, en las organizaciones sin fines de lucro, donde la influencia familiar puede determinar la asignación de recursos y beneficios, ¿ok? Entre otros lugares que lo podemos encontrar. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del nepotismo? Las consecuencias del nepotismo es que si tú le das el trabajo al que no tiene los méritos, tú estás promoviendo la mediocridad, en otras palabras, y se desincentiva el esfuerzo y la preparación. Es decir, como esa persona no tiene los méritos, ¿cómo lo vamos ¿cómo se dice? Incentivar. Ay, tenemos otro nombre para eso. No, no sé cómo se dice. O premiar, vamos a ponerlo así. Entonces dice, se promueve la mediocridad y se desincentiva el esfuerzo y la preparación, ya que el acceso a las oportunidades no se basan en el mérito, sino en los lazos familiares. Qué bello es todo. Otra de las consecuencias del nepotismo es la corrupción. ¿Ah? Se presta para que haya corrupción, ya que los familiares pueden utilizar su posición para obtener beneficios personales. Y eso no pasa, ¿verdad que eso no pasa? Lumecita está entrando. Vamos a poner aquí a Lumecita. También qué lindo el Señor que están entrando. Buenas noches, Lume. Estoy hablando del nepotismo. Entonces, las consecuencias del nepotismo también hablamos que es la corrupción, desigualdad. Dice, perpetúa las desigualdades sociales y limita las oportunidades, pues mira, para aquellos que no tienen conexiones familiares influyentes. Y eso no es justo, ¿verdad? No es justo. Seguimos por ahí.
pérdida de confianza, porque entonces tú estás trabajando en ese lugar y tú sabes muy bien que tú tienes los requerimientos de esa posición, ¿verdad? Para que te asciendan, pero le dieron el trabajo a un familiar que no tiene los requerimientos. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Por poner un ejemplo, que los empleados sientan desconfianza, ¿verdad? Eso va erosionando la confianza en las instituciones y genera desconfianza en la imparcialidad de los procesos de selección y promoción. Entonces, quiero decir algo. Mira, no está mal que tú pongas un familiar a trabajar contigo. Eso no está mal, ¿ok? Porque como yo había dicho la semana pasada, o había intentado que se escuchara, si yo quiero crear un sofrito, vender un sofrito, yo soy la jefa y yo puedo poner a mi esposo a distribuir el producto, a mi hija que sea la contable, con eso no hay problema. Con eso no hay problema. El problema radica, por ejemplo, cuando se hace en el gobierno, ¿verdad? No es conveniente porque terminaría afectando al pueblo por la corrupción. Estoy diciendo, por ejemplo, en el gobierno, porque hay otros lugares que también afecta, ¿ok? Entonces, ah, no sé si decir esto porque no quiero causar confusión. Déjame ver cómo explico esto. En las monarquías, hay nepotismo, pues ellos ponen allí a los que ellos quieran sus familiares, ¿ok? Déjame ver cómo me explico esto. En el Antiguo Testamento, hay reyes que hicieron lo malo, deja como digo, hay reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, lo dice Reyes, ¿verdad? Que lo repite mucho. Y este rey hizo lo malo delante de Jehová y este hizo lo bueno. El que hizo lo malo, yo no me quiero imaginar que abusó de su soberanía. Y no tengo duda que hizo nepotismo y despreciaron a que se supone que tenía los requerimientos. Con eso no digo más nada. Después sigo hacia adelante en otras cositas. Porque tenemos el ejemplo, Saúl, que el pueblo quería un rey y se supone que era Dios. Lo despreciaron y engancharon a Saúl. No estoy diciendo que haya habido nepotismo al enganchar a Saúl. Pero yo no dudo que Saúl haya hecho de la suya, porque de antemano sabemos que hasta Jehová dijo que la iba a embarrar. Ya, más nada. No voy a decir más nada. Yo no quiero causar confusiones. Solamente quise traer eso como que de momento hacia colación. Ok, vamos a lo que quiero llegar. ¿Entendimos lo que es nepotismo? ¿Estamos claros? A mí no me está mal lo que me pregunte. Estoy confundida, estoy confundido, no entiendo. Un problema grave. En muchas iglesias, no son todas, pero en muchas. Hoy día, en estos últimos días, es que hay nepotismo, en donde el pastor cuando envejece o siente, ¿verdad?, que ya el ministerio tiene que, ¿verdad?, entregarlo, pasar la batuta, decide pasárselo ¿a quién? A uno de sus hijos, simplemente porque es un nene. ¿Mm? Olvidando que los llamados no se heredan, sino que son otorgados por el Señor. Esto yo quiero que se lo lleven bien, sin rompernos mucho el casco. Los llamados no se heredan, son otorgados por Dios. Eso quiere decir que si un día Dios me pone a mí en una posición, no sé, en una iglesia, dirigir una iglesia, eso no quiere decir que mis hijas van a heredar eso, porque eso es por el Señor, ¿ok? Y esto ha ocasionado que el diablo tome ventajas para desarticular la verdad expresada en la iglesia. ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso, Jo. Pues mira, existen pastores que han mantenido por años a su iglesia escuchando sana doctrina. Todo va muy bien, todo va en orden, la iglesia va muy bien. Se tiene un pastor que es de sana doctrina. Pero al poner de sucesor pastoral a su hijo sin tener debidamente el llamado de parte de Dios, ha ocasionado que la iglesia reciba palabra adulterada, con herejía, palabra de hombre, y que se apague el espíritu en los hermanos. Consecuencia. Y existen mega iglesias, no es que sean todas, pero existen muchas mega iglesias hoy día en donde esto ha ocurrido, pero no están llenas porque se reciba sana doctrina. Están llenas porque pusieron a uno que no tenían que poner por el nepotismo, al nene lindo,
que no fue llamado de parte de Dios, y se está impartiendo palabra que acaricia la carne por la negligencia, eso mismo, de poner de pastor a alguien que no fue llamado por Dios. Porque papito lo puso, el nene lindo. Estos son los pastores, aquí voy. Estos son los pastores que cuando los reporteros le preguntan en televisión si los homosexuales entrarán al reino de los cielos, les costará mucho contestar la pregunta porque no quieren perder audiencia siendo más fieles al hombre que a Dios. Y haciendo paréntesis, pues nosotros los cristianos estamos llamados a hablar la verdad de la Biblia, no a solaparla. Somos sal. ¿Ok? Es tan sencillo, ¿verdad? Cuando usted le van a hacer una pregunta, si es un neófito, sea un ateo, un rebelde, o lo que sea, le vienen a hacer una pregunta de algo, ¿verdad? De la verdad de Cristo o algo, usted va a decir, la Biblia dice, así que usted tiene que contestar. La Biblia dice, cuando te vengan a pelear a decir cosas, bueno, pues la Biblia dice, si quieres ve y habla ya con el autor de eso. Otra de las consecuencias, ok, la sucesión incorrecta por causa del nepotismo, ¿ok? Repito, porque el tema no es solamente sucesión, ¿verdad? Va enredado con lo del nepotismo. La sucesión incorrecta por causa del nepotismo puede también traer división en la iglesia. Es decir, una lucha entre los que son entendidos y entre los que son los carnales, porque en todas las iglesias siempre hay los que son entendidos, los que son carnales, y tú sabes cuáles son otros, los neófitos, los que no saben, ¿ok? Los entendidos van a querer corregir y luchar para que el sucesor deje el cargo, pues tienen una responsabilidad, mientras que los carnales van a defender al sucesor y los que son bebés espirituales estarán, mira ahí, en el limbo, en el limbo. El nepotismo puede bloquear la oportunidad de que otros líderes con un llamado verdadero sirvan en la iglesia, limitando su desarrollo y el de la congregación. Y hay unos que hasta por envidia no los ponen de pastor, sino a su nene lindo. Repito, estos casos de vida real. Y hay unos que hasta por envidia no los ponen de pastor, sino a su nene lindo. La iglesia puede convertirse en una especie de dinastía familiar cuando esto pasa, ¿verdad? Que siguen poniendo los herederos, cuando Dios no los llamó para nada. La iglesia puede convertirse en una dinastía familiar más enfocada en preservar el control que en servir a la comunidad y buscar la dirección de Dios. Eso lo dijo Villaomar 2025 en su artículo El nepotismo en la iglesia evangélica. Y es bien importante que tengamos en cuenta que la iglesia no es una propiedad personal o la congregación, ¿verdad? Bueno, también en la estructura, porque también se adueñan cuando a veces no son ni dueños. O vamos a poner también que la congregación no es una propiedad personal del pastor ni de sus familiares, sino que le pertenece al Señor y que hay que darle rienda suelta a su soberanía todo el tiempo. Si le damos rienda suelta a la soberanía de Dios, si esto ocurre, tendremos una iglesia dirigida verdaderamente por el Espíritu Santo y veremos su grandeza y manifestación enfocada en Él y no en el hombre. Repítelo, Yuyo, y lo voy a decir. Es bien importante que tengamos en cuenta que la iglesia no es una propiedad personal del pastor ni de sus familiares, o sea, no es propiedad de la dinastía, sino que le pertenece al Señor y que hay que darle rienda suelta a su soberanía. Tenemos que darle rienda suelta a la soberanía del Señor todo el tiempo. Si le damos rienda suelta a la soberanía del Señor todo el tiempo, ¿qué va a pasar en la iglesia? Tendremos una iglesia dirigida verdaderamente por el Espíritu Santo y veremos su grandeza y manifestación enfocada en Él y no en el hombre. Mira qué fácil, esa es la fórmula, eso no hay que buscarle más nada. Ahora te voy a mencionar 2 o 3 ejemplos. Aquí es de sucesión correcta en la Biblia. Sucesión correcta. Aquí no te estoy hablando del nepotismo, pero te estoy hablando de una sucesión correcta. Es que va como que entre la mano un par de cositas. Tenemos el ejemplo de Moisés y Josué. En Números 27, 18 al 23 te habla de ello. Dios mismo escogió a Josué como sucesor de Moisés, ¿ok?
¿Cómo comienza diciendo el versículo 18? Dice, mira cómo dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿quién dijo? Jehová, no es Moisés tomando decisión. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Mira lo que el mismo Jehová dice, hay espíritu. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de Dios. Y sigue por ahí hablando, diciendo más detalles. Ya en el 22, ya en el versículo 22, dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y los puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. La Biblia nos registra que fue Moisés que le salió por las pantaletas que la sucesión se le diera a un familiar o cosas así. ¿Verdad que no? Dice que fue como, él hizo como Jehová había mandado. Y eso nos habla a nosotros mucho. Es como Jehová ha mandado, no es como nosotros querramos. Dentro de la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de nepotismo, Asne. Otro ejemplo de sucesión correcta en la Biblia es el de Elías y Eliseo. Lo encontramos en Segunda de Reyes 2, ¿ok? Eliseo fue elegido por Dios y preparado bajo la mentoría de Elías. La sucesión no ocurrió por lazos familiares, sino por el mismo que Dios. Mire, si usted se pone a leer Segunda de Reyes 2, usted va a ver que Elías le decía que tenía que irse, porque tenía que irse para otras ciudades, que mira, hasta lo cogía un torbellino y se lo llevaba. Y ahí Eliseo no lo quería soltar. Y venían unos profetas, y los hijos de los profetas, algo así creo que eran, y le decían, mira, ¿sabes que Moisés se te va a ser quitado, verdad? Y él, sí, sí, le decía hasta que se callara en la boca. Como que dice, sí, sí, lo sé, mejor cállese. Y volvía con lo mismo, decía Elías, mira que me tengo que ir. No, 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 no te vayas. Hasta que eventualmente Elías, por hacerte resumen, se va en un torbellino de fuego y se acabó. Y entonces todo pasó a Eliseo, donde recibió la doble porción, etcétera, 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 etcétera. Si usted quiere leer esa historia, usted léala. ¿Ok? Entonces, sucesión incorrecta. Aquí hay muchas, José me había dado unas cuantas, pero ya yo tenía estas aquí. Mira, Primera de Samuel 8, 1 al 3 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Quién los puso? ¿Quién dice que los puso? ¿Fue Jehová? Los puso él mismo. Samuel envejeció y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces dice más adelante que no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, o sea, pervirtiendo el privilegio que tenían. ¿Cómo manejar la sucesión pastoral? Espérate, aquí me falta algo. No quiero que se me vaya algo. Ok, lo tengo aquí. ¿Cómo manejar la sucesión pastoral de manera bíblica? Voy a decir unas cositas por encimita, lo demás usted va a buscar. Oración y dirección del Espíritu Santo. O sea, se fue el pastor porque cometió adulterio. Casos de vida real, de todo. O lo votaron porque cometió adulterio, no sé, o abandonó la iglesia, eso pasa. O simplemente se fue porque le tocaba irse. Lo primero que hay que hacer es orar y tener oración, ¿verdad? Oral y dirección del Espíritu Santo. Y ahí, a veces que de antemano, cuando el Espíritu Santo está llamando realmente, el Espíritu Santo puede estar tocando a alguien dentro de la iglesia para hacerle saber, es esta persona dentro de la congregación. ¿Cómo puede que no sea alguien dentro de la congregación? Sea alguien que venga de afuera, ¿ok? El candidato debe ser evaluado según los requisitos bíblicos para el liderazgo pastoral. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Que sea marido de una sola mujer, que no sea pendenciero, que no sea chanchullero y por ahí sigue diciendo más cosas. ¿Verdad? Que sea hospitalario, un montón de cosas que dice.
¿ok? Dice, ¿verdad?, que un grupo de ancianos o líderes maduros puede supervisar la transición para asegurar que se haga de manera justa y bíblica. Por eso que ustedes ven que cuando van a hacer la sucesión formal, ¿verdad?, que hay gente, cuando los van a ungir, hay gente que está también, hay ancianos. Los ancianos son las personas maduras dentro de la iglesia que están observando el proceso. Ahora bien, si el hijo del pastor es genuinamente llamado por Dios, puede ser legítimo y no es nepotismo. ¿Ok? Repito, si el hijo del pastor es genuinamente llamado por Dios, puede ser legítimo y no es nepotismo. Yo conozco, y me imagino que ustedes también, de pastores que ya iban a entregar, ¿verdad?, su pastorado, ya estaban viejitos y todo, pero ya el Señor había inquietado que era el hijo del pastor y había mucha gente que hasta lo sabía. Y esa persona abrió la iglesia, empezó con 4 y hoy día tiene 2 servicios. Una iglesia donde la fuente de agua viva del Señor no para, una iglesia donde constantemente hay fruto. Y yo he sido testigo de ese lugar. Los llamados no se heredan, son otorgados por Dios. Les he dado ejemplos, ¿verdad?, de pastorado, pero pasa con otros llamados, ujieres, maestros, etcétera. O sea, fulano es el pastor. Ay, voy a poner de mi hijo de maestro en la iglesia. Eso no es así tampoco. ¿Y tú te imaginas? El hijo de maestro, de ujier la nieta, adorador. Bueno, a veces puede pasar que la familia también adora, ¿sabes? Eso pasa. Pero hay que tener mucho cuidado. No se me confundan. No estoy diciendo que el hijo del pastor no pueda ser pastor. Eso puede pasar también y está bien. Si es llamado de parte de Dios, usted va a ver cómo eso va a dar fruto. Usted va a ver cómo eso va a dar fruto. Entonces es bien importante continuar estudiando la Biblia para evitar ser engañado por los lobos rapaces. Esto es una lucha hasta que Cristo venga. Mi experiencia en mi país, y voy a hablar más de iglesia evangélica, y para mis amigos evangélicos no voy a pensar que es que son todos los evangélicos, pero pasa mucho, pasa muchísimo. Los malditos falsos llamados. Lo digo así porque es verdad, tú haces un falso llamado y lo que tú traes es maldición a la iglesia, punto. Tú traes maldición a la iglesia. Cuando digo maldición, se dañó todo. Y lo he dicho en otras ocasiones en el contexto correcto y hoy otra vez cae en el contexto correcto. Pídale al Señor puro discernimiento. El discernimiento no llega de la nada. Usted tiene que tener una conexión con el Señor. Usted tiene que ser responsable buscando a través de la palabra del Señor, aprendiendo. La palabra del Señor es conocimiento y hace que usted crezca. Y hace que usted pueda identificar cosas en las iglesias que están mal. Yo no soy una criticona de iglesias, créanme. Solamente Dios me llamó para este tiempo para apercibir al cuerpo de Cristo. Y no soy la única. Y no soy la única. Falsos llamados. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacen mucho show allá al frente. Estoy hablando. Esto es algo que se sabe. Muchos de nosotros hemos experimentado eso. Hacen mucho show allá al frente. El emocionalismo, hay que tener mucho cuidado. No es que no puedas llorar, uno sabe cuando el Señor está en el asunto. Hay que tener mucho cuidado con los emocionalismos. Cuando se hace mucho show, mucha cosa bien grande. Y aquello parece que la gente está tan y tan desubicada. Mira lo que yo estoy viendo. No soy la única que lo he dicho. El artisteo. Ahora es el artisteo. Ahora te tiran una bolita de algo y ya tú lo ves ellos ilusionando. Ya están esperando que lo llamen de allá de Francia o de España, yo no sé qué. Porque ellos van a ser grandes. Me da risa, pero es verdad. La que sí, que yo sé que los hemos observado, cosa que no se habla mucho de eso. Allá de Francia, chacho. Ay, y tú ves, ya te estás imaginando con el pelo guau, con la cirugía. Ah, con la cirugía y todo bien. Pipiris nice, comiencen por ahí. Y la presencia del Señor ni por ahí está. Que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo conozco de personas que le hicieron llamados que de pastores no les tocaba nada. No les tocaba, ya está, yo sabía, pero yo acá, yo, ay santo, te estoy hablando de años atrás. Y yo, ay Dios mío, qué revolú. Y los que eran entendidos decían, pero esto es de verdad que esto no, porque este tiene la lengua bien larga.
porque siempre tenía la lengua bien larga. Ese era el fruto que daba y había gente quejándose. Pero anyway, otros se sometieron y trataron y qué sé yo qué, pero aquello no funcionó. Aquello se fue. Aquello se fue. Dios lo libre. Usted diga así mismo al Señor, Dios, líbranos en esta hora. Líbranos de que si nos vienen a hacer unos llamados bien guau, con mucho show, Señor, háblanos a nuestro corazón. Muéstranos si eso es real o no. Yo les digo una cosa. Yo una vez antes de venirme a mudar aquí, yo fui a un lugar, fue una iglesia en Ponce, hubo unas actividades de mujeres, una persona bien conocida allí, esa persona no fue la que me ministró era supuestamente, después, era la pastora de esa iglesia. Ella hizo un show ahí. Pero antes de que ella hiciera el show, yo vi la que me invitó, como le dijo algo en el oído a la pastora, y después la pastora se acercó a mí. Ahí ya yo dije, aquí ya se dañó todo. Aquí lo que hay es carne. Yo me di cuenta rápido, porque estaban orando por todo el mundo. Y yo no había pasado al frente, yo estaba bien aquí de ahí. Y cuando yo vi que le dijo algo allá en el oído a la pastora, ya el espíritu me había mostrado. Aquí viene la emoción, aquí viene el showchito. Me hicieron un show allí, ay, haz un círculo alrededor de esta mujer. Me voy a reservar unas cosas. Yo le he dicho al Señor, Señor, usted haga lo mismo. Señor, que sea de verdad. Cuando tú me vayas a llamar algo, que seas tú exacto. Ponme ojos de águila para que cuando alguien me haga a mí supuestamente llamados que no son, ponme águila, ojos de águila. O usted no dé paso, en otras palabras, no dé paso si el Señor no lo ha confirmado de nada a usted. Usted, hijo, Dios no lo va a dejar en el aire sin contestarle. ¿Ok? Y no se deje llevar por las presiones. Porque empiezan a decirle mucho a Deli, ay Deli, porque tú es que tú de pastora, porque Deli de pastora, tú, y empieza Deli, si Deli no tuviera mucho conocimiento, ay, yo de pastora, porque la gente, seguimos por ahí. Espero que no se me olviden unas cosas. Ok, este es un caso, ¿verdad? Que hace unos años atrás yo conocí a estas personas y decían que eran pastores y que tenían como 15 años en aquel momento de pastores y desde que los vi la primera vez, bueno, yo no compartí, es más, nunca compartí eso con nadie ni con la gente que estaba alrededor de mí allí. Y Dios lo sabe, nunca le dije nada a nadie. Yo lo digo acá y nunca menciono nombre. Yo dije, estos no son pastores, no estoy despreciándolos. Dije, estos no son pastores, estos son servidores. Ay, no, pero los pastores sirven, sí. Pero usted tiene que aprender cuáles son las funciones de los pastores. Él era maestro, perfecto. Ella predicaba, pero los dos, lo más que podían hacer en conjunto era mucho servir, te quedaste sin chavo, o perdón, o te quedaste sin comer, no tienes para techo, vamos a resolver, casi todo era más relacionado a servir. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta también cuando alguien tiene un llamado verdadero, si realmente es de pastor? No es que no cometan errores al principio, ¿sabes? Pero tienen que tener esos requisitos que te dicen allí en Timoteo. Eh, Cosas que veía. Chisme. La iglesia sabía todos los problemas de todo el mundo. ¿Por quién? Yo, estos no son pastores. Ya yo sabía, estos no son pastores. Dureza, látigo, látigo. Entonces los otros ignorantes se gozaban de los latigazos. Y cogían el micrófono y más látigo te daban. No estoy hablando solamente por mí, estoy hablando por muchas personas, se lo aseguro. Aplastar al que Dios está usando, envidia. Mira, un pastor, eso se nota. Eso hay algo que se va a notar, hay algo que Dios te va a dejar saber. A mí me han dicho cosas y yo sí, ajá, sí, yo sigo orando, más nada. Y ya yo lo dije, a mí, si no, si me libras de todo eso, Señor. Me libras de todo eso, Señor. A mí me han dicho cosas, sí, 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 no, no. Yo mientras tanto, yo sé, yo estoy ubicada aquí, soy maestra, predico, ¿verdad? Estoy allá en mi iglesia, tengo la organización y se lo he dicho al Señor. No, no, si no es así, no va a estar pasando vergüenza. Usted haga lo mismo. ¿Se entendió lo de nepotismo? Mira qué sencillo. Vamos para foro abierto.